Muy buenos días, gentecita. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo la verdad es que me levanté hace poco, hace una hora, así que pido perdón si mi voz no va muy acorde o se me va o lo que sea, porque al final es muy temprano, pero me apeteció la verdad que grabar el vídeo y básicamente quiero hablar sobre el tema de cómo me he sentido en estos últimos meses por cosas que he pasado, porque he pasado momentos complicados, o sea, siento que he tenido como un medio despertar espiritual, lo que he pasado por temas que la verdad es que no lo he pasado nada bien, he pasado por depresión, he pasado por ansiedad y yo no entendí cómo pude pasar de estar a principio de años en uno de mis mejores puntos a estar ahora en esta situación de ansiedad, de miedo, de bloqueo, de una sensación de que el mundo se me hacía como demasiado grande, ¿no? Y como me pasó eso y llegué a esa situación, empecé a conectar con conceptos nuevos, con cosas nuevas que me ayudaron un montón y me cambiaron el enfoque de muchísimas cosas. Al final, la vida me enseñó este año a través de lo que es enfermedad, lesionarme y la muerte de mi abuela, que para mí ha sido como una segunda madre, y todas esas cosas no he sabido afrontarlo de la mejor manera. Básicamente porque, como he dicho, a principio de año yo empecé a superarme en muchos sentidos y toda esa superación y todos esos logros a nivel interno me dieron mucha confianza y mucha gratitud y mucho amor porque dije, wow, o sea, tengo la capacidad de hacer estas cosas que yo pensaba que era imposible, a tal punto de que muchas personas reconocían mi cambio e incluso me decían que les inspiraba, ¿no? Y venían a mí a preguntarme por consejo o lo que sea. Y hoy me di cuenta que no había hecho nada más que poner acción y cambiar mi perspectiva sobre las cosas, es decir, tanto si me ocurrían cosas malas o buenas, yo las disfrutaba porque entendía que eso era como el juego de la vida, como que me entregué plenamente. Pero ¿qué pasa? Llegó un punto donde yo sentí que perdí el control de eso, donde me estaban pasando cosas externas que me estaban requiriendo ciertas acciones y que en vez de hacer las cosas acorde a lo que yo necesitaba, empecé a anclarme mucho a ese papel de tener que hacer y de cargar y no sé qué, que ya no me estaba escuchando a mí, no me estaba dando las cosas que necesitaba, más por la necesidad de hacer otras cosas externas para demostrarme a mí que tengo un valor. Es decir, necesitaba siempre trabajar más, entrenar más, hacer más y quería hacer eso, pero cuando pasé por el tema de la enfermedad, donde no descansaba, donde estaba lesionada o cualquier cosa, pues aplicar eso no me convenía. Pero tenía tanto miedo de no aplicarlo porque sentía que no tenía ningún tipo de valor o lo que sea, me hacía como sentir muchísima desconfianza hacia mí, pues no quería dejarlo atrás. Y el hecho de tener que dejarlo por el tema de la lesión, llegó un punto que con la lumbar yo no podía hacer más cosas, pues entré en desesperación porque no soportaba la idea de no ser la Sami que era al principio de año. Entonces, para darle un poquito de orden a lo que me pasó, de donde empezaron los síntomas igual de ansiedad o de desesperación o de lo que sea, hasta el punto de depresión, cómo lo interpreté, qué pienso de la depresión, cómo pienso que surge, si es una enfermedad, si es mental, si, bueno, todas esas cosas que yo me empecé a preguntar, ¿no? Entonces todo empezó a principio de año, que en enero empecé con mi pareja. Eso ya fue el primer paso de tener una pareja y al final la pareja saca a la luz muchas sombras tuyas que tú igual no has conocido, no has tenido tan en cuenta porque siempre al estar soltero o lo que sea, pues estabas más centrado en ti. Pero a la hora de que tu vida cambia, de que eres una persona a una pareja, pues salen cosas de ti y hay cosas que cambian, entonces empiezas a conocerte en otra área. Y eso ya fue algo que yo dije, uy, tema delicado. Y no es que no fuera algo malo o lo que sea, pero sí que es, vale, estoy conociendo estas partes de mí en lo que es una relación después de X tiempo. Entonces, eso siguió con que fuimos a Valencia, nuestra primera convivencia, y además no íbamos respaldados económicamente. Fuimos de un día para otro a la aventura diciendo que íbamos a trabajar ahí, generar ingresos y mantenernos juntos y vivir juntos. Eso no salió bien, al final él se tuvo que ir a una casa, a compartir casa con unas personas y yo me tuve que ir a otra casa a compartir con otras personas. Y eso en verdad lo llevábamos bien porque no tenemos la necesidad de estar juntos, pero tampoco era el plan. Lo que nos sirvió eso realmente fue el hecho de poder yo desarrollarme por mi parte y él desarrollarse por su parte y luego pues vernos cuando convenía. El punto es que ahí enfermamos y no podíamos dormir, literalmente nos pasábamos las noches
con heridas ensangrentadas, etcétera, y no podíamos hacer los hábitos, o al menos por mi parte yo no podía hacer los hábitos que hacía antes. No me podía levantar a las 5 a.m., no me sentía con energía, no me sentía con energía para ir al gym y lo hacía igualmente, pero lo hacía con una sensación de pesadez, o sea, me pesaba muchísimo. Y yo nunca hablé de cómo me sentía de eso, estaba desesperada, estaba llorando por las noches porque no dormía, súper cansada, desesperada porque esto se quitara, o sea, lo de los picores y las heridas y el sentirme mejor porque iba a los médicos y los médicos no me daban alguna medicación que funcionaba, o sea, era muchísimo, o sea, tomó muchísimo el tiempo, muchísimo tiempo el recuperarnos de eso y eso a mí me desesperó porque ya no aguantaba una noche en la que no dormía y pasándolo así de mal con duchas frías y no lo aguantaba más. Eso me agotó psicológicamente muchísimo porque aparte de limitarme a la hora de mis acciones y lo que hacía normalmente, yo no soportaba esa idea de no poder dar esa imagen por las redes o más allá, no poder realizarlo para mí. Es decir, yo quería hacer esos hábitos y no podía y eso a mí me causaba mucha ansiedad porque lo dicho, sentía que mi valor o lo que me había dado mucha confianza era eso. Entonces, claro, ¿quién soy yo sin eso? Como que no pude soportar esa presión, no me dejaba estar en paz. Entonces yo seguía haciendo las cosas, pero siempre había una vocecita en mi cabeza que venía acompañado como un poco de crítica, de comparación, de insuficiencia por no hacer esas cosas que quería. Cuando pasó un mes de esa situación, bueno, 2 meses en Valencia, me quedé a 0 € y me tuve que ir. Me fui a Alemania con la intención de trabajar ahí, ahorrar y volverme a Canarias o ver lo que va a pasar porque en Alemania tengo casa y me viene bien. En Alemania empecé a sentir mis primeros síntomas de apatía o de tristeza, en sentido de que no entendía por qué, pero yo iba al gimnasio y quería levantar un peso y me echaba a llorar. O sea, cualquier cosa que yo antes hacía con ilusión y con superación y súper segura de mí misma porque encontré ilusión en lo que es hacer las cosas bien, en hacer más, bueno, en sacar, por decirlo así, mi mejor versión. Encontré tanta ilusión ahí que me encantaba hacerlo, pero de repente ya no me encantaba, de repente ya no quería ir al gimnasio, ya no quería coger responsabilidades, tenía muchísimo miedo a trabajar, era como que estaba tan agotada que no quería. Entonces, claro, yo empecé a sentirme triste y a preocuparme porque no entendía por qué todos estos sentimientos tan contrarios a lo que era hace 3 meses y no pude, como dije antes, soportar esa idea de que no era esa Sami vital o ilusionada que era antes, o sea, lo era a ratos y era como un desequilibrio muy notorio en mí. Entonces, por alguna razón, sentí como la necesidad de volver a Canarias, volví a Canarias con la sorpresa de que mi abuela se estaba encontrando muy mal. Yo llevo años viviendo con mi abuela y entonces yo estaba conviviendo con ella y de repente no se podía levantar de la cama, le dolía mucho la pierna, no podía estar mucho tiempo de pie y eso fue a peor hasta el momento que ya no se podía levantar de la cama y ella sufría con los dolores, o sea, me lloraba casi todas las mañanas y yo estaba ahí sin saber qué hacer y los médicos tampoco encontraban como solución. También fue un proceso muy largo para que se aliviaran esos dolores y eso para mí al final fue decir, es un peso querer ayudar a una persona que quieres y no poder. Entonces de repente me vi trabajando, entrenando, cuidando de mi abuela, que emocionalmente las cosas no estaban muy estables y todo eso me pesó. Ahí yo empecé a alejarme un poco de las redes sociales, pero traté de encontrar un equilibrio, de seguir haciendo cosas que me gustan, como salir a la playa, salir al aire libre y demás para conectar conmigo, está bien, porque al final seguía sintiéndome agradecida y con ganas de progresar con mi vida, aunque me doliera. Y me acuerdo que subí un vídeo en Instagram llorando, donde escribí la frase de a veces las cosas pesan, pero es así. Y era así porque me sentía ilusionada por seguir con mi vida y hacer las cosas, pero mi situación actual pues no era fácil. Entonces yo no perdí esa ilusión a la vez que hacía las cosas que me tocaban hacer. ¿Qué pasa? Que llegó un punto que me lesioné. Me lesioné y yo no podía entrenar, me echaron del trabajo, no me había dado tiempo de ahorrar nada, tenía que pagar gastos, tenía que cuidar de mi abuela, del perro, de la casa, de todo, y todo eso estando lesionado. Entonces, claro, dejé de trabajar, dejé de entrenar porque no podía. Y la movilidad que yo tenía con la lesión de mi espalda y la lesión de la clavícula me daba justamente para lo que es estar en casa, limpiar, cuidar, hacer la comida, estar con mi abuela y demás, que lo agradecí mucho, pero me empecé a agobiar porque sentía que no avanzaba con mi vida. Entonces traté de emprender y fracasé. Mejoré un poquito con la lumbar y más adelante empecé a trabajar. En el trabajo empeoré con lo de la lumbar, después tuve una oportunidad con una pasión que tengo que es la hípica y cuando retomé la hípica
retomé también lo que es la lesión de la lumbar, pero de una manera mucho más fuerte. Eso fue un error que cometí, el hecho de antes de que yo estuviera bien de la espalda, pues montar a caballo, que tiene mucho impacto. Entonces, ¿qué pasó? Retrocedí. ¿Qué pasa? Tengo el gato aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que retrocedí, volví a la lesión súper fuerte, ya no podía entrenar, ahora sí que tenía dolores, ya no podía caminar, trataba de estirar, los estiramientos me hacían daño y me vi muy limitada. Y ese proceso tomó mucho tiempo. Fui a médico, fui a osteópatas, fui a hacer muchísimas cosas y ese tiempo se alargó mucho más de lo que me gustaría. Entonces me vi encerrada en mi casa con la situación de mi abuela hasta que falleció. Cuando falleció, para mí la verdad es que he subido un vídeo sobre eso. No es algo bonito, no es algo fácil, la persona que quieres parte, se va, pero yo le tenía tanto amor y agradecimiento que simplemente estaba en paz con ella y le deseaba simplemente que estuviera tranquila. Entonces fue una cosa que al final pesa, pero que tampoco la sufrí como tal, porque simplemente entendí que estaba sufriendo y que era lo mejor y que ella no quería una vida en donde no podía hacer cosas y que es parte de la vida que no lo controlamos. Entonces yo me centré simplemente en avanzar y estar bien porque sé que es lo que ella quisiera, ¿no? Que lo que ella hubiera querido que yo hiciera. Pero ¿qué pasa? A la hora de yo intentar retomar mi vida, retomar los hábitos, retomar todas esas cosas, me resultó muy difícil. Como que quería, pero mis miedos me podían y tras tratar de emprender, de comprar un curso, de no realizarlo porque ya no quería hacer algo que no me gustara, que no me ilusionara o que no fuera con mis valores porque estaba tan cansada de hacer cosas que no tienen buenas intenciones, como que ¿por qué voy a iniciar un proyecto que no me ilusiona? Como que cuando hago eso bloqueo completamente. Entonces, claro, fue fracaso tras fracaso, no tenía mi mejor actitud, tenía la confianza muy bajita, empecé a tener muchísimo miedo, empecé a tener muchísima duda y empecé a tener muchísima bipolaridad. Y esa desesperación de no poder lograr las cosas que quería lograr, o el no poder entrenar, o el no poder progresar, me hicieron entrar literal en ansiedad. Mi cuerpo empezó a temblar, yo empecé a estar muy triste, tenía insomnio porque yo decía esto no puede ser mi vida, me comparaba mucho con mi yo del pasado, o si no estaba pensando en el futuro de lo que quería llegar a ser porque no me gustaba mi presente, y ahí empecé en un estado donde ya no sabía vivir presente, donde no era paciente, no podía hacer las cosas con amor, siempre estaba desesperada y muy pocas veces paraba y decía, oye, esa es mi calma, en plan, ya está, está el gato ahí en el fondo. Y como que yo empecé a montarme en una película mental donde tenía mucha ansiedad por lograr cosas o por ser alguien, porque como que sentía que mi vida no tenía sentido y encima estaba dolorida todos los días, no descansaba, o sea, estaba yo agotadísima. Eso me llevó al final a depresión. El tema de depresión para mí, yo me empecé a repetir porque tenía los síntomas y me sentía muy triste y sentía que literalmente entré como en apatía, como que estaba tan agotada mentalmente que ya no quería sentir nada, ya no quería responsabilidades, no quería nada y estaba simplemente agotada. Lo único que quería era que mi mente se callara, estar tranquila, sentirme tranquila y ya está, no estar con esa presión o lo que sea. Entonces yo me repetía a mí que para mí la depresión no era real, pero ¿qué pasa? Que aunque yo me lo repetía, los síntomas estaban ahí. Y ahí fue cuando ya vino mi madre y me dijo, mira, no es culpa tuya, eso es genética también, está en tu familia, entonces es una enfermedad. Y yo dije, no, esto es un estado mental, yo puedo salir de esto, yo me autosugestiono con frases positivas de yo estoy bien, yo logro, salgo y me acuerdo que iba mucho a la cafetería, como no podía caminar ni hacer mucho, ni estirar, ni nada, pues lo que me daba igual era para salir, irme a una cafetería, estar ahí. Yo me quedaba ahí sentada mirando a la nada, pero a la vez yo seguía con mi desarrollo personal, con mis libros, con mis mentores, con información, porque al final es lo que podía hacer, aprender y seguir desarrollando mis conocimientos. Y además empecé a investigar mucho de lo que es el estado de depresión, de dónde surgía, y ahí empecé a coincidir con conceptos nuevos de bioneuroemoción, de tu estado interno en relación con tu mundo exterior, de los traumas, de heridas internas, de tus sombras, y empecé a entender mucho más cosas sobre eso, ¿no? Y también muchísimos conceptos espirituales, porque llegó un punto que tenía tan poca fe en mí y veía tan poca luz en sentido a mi futuro, lo que yo era capaz de hacer, porque me identificaba tanto con mi momento de ahora de no poder lograr cosas y del fracaso, que yo perdí como por alguna parte, por un momento, como la fe en mí, ¿no? Entonces yo empecé a buscar otro tipo de guía que fue más tirando por lo espiritual. Coincidí con un vídeo de YouTube de tarot y me guié mucho por eso. Yo no digo que eso sea definitivo, que eso sea real o no, eso es cosa de cada uno,
pero yo sé que yo me sentía desesperada y que el hecho de ver el tarot a mí me dio más fe de lo que yo misma me podía dar o que yo estaba dispuesta a recibir de otros. Es decir, igual otras personas me decían estos momentáneos o no sé qué, o me querían ayudar, pero yo no era receptiva a esas personas porque sentía que nadie me entendía. Sentía que estaba en un cacao mental tan grande, en una poca claridad, o sea, tenía tan poca claridad que sentía como que no quería abrirme con nadie, que no quería escuchar a nadie, que nadie me entendía, estaba como en esa repetición, nadie me entiende, pero aparte de estar en ese estado de desesperación, yo seguía teniendo como ilusión y quería salir de ese estado y por eso investigaba tanto sobre lo que me podía llegar a pasar. Entonces, al final, el pasar por esto también me dio conceptos nuevos y un círculo de personas nuevos que me parecen increíbles. O sea, al final esta situación me ha dado cosas muy buenas también. Y considero que eso, que la vida a veces te pone en situaciones densas para que tú empieces a tomar decisiones diferentes para cambiar tu vida, porque algo estás haciendo mal o algo estás sosteniendo o algo no estás haciendo de forma correcta como para llegar a una situación donde te sientes tan mal contigo mismo. Entonces ahí tu cuerpo realmente te está pidiendo cambio. Pero volviendo al punto de lo que es la depresión, para mí me di cuenta, al final terminé yendo al psiquiatra con mi madre porque no soportaba ya esa presión, el insomnio, la depresión, los pensamientos intrusivos, pensamientos siniestros, que yo estaba asustada de mí misma. Yo sabía, y yo sé que esto no es real, pero ¿por qué esto pasa por mi mente? O sea, sentí que ya no tenía control en mi mente y me asustaba mucho quién yo era. Entonces, claro, yo empecé a aprender mucho con esta situación, pero llegó un punto que dije, aunque se me han aclarado muchas cosas y aprendí muchas cosas a través de las psicoterapias que estaba viendo por YouTube y toda la información que estaba consumiendo, yo no sé ayudarme, no sé darme claridad, no sé cuál debe ser mi siguiente paso ni nada. Y siendo de que no podía vivir presente, no conectaba con el amor, no conectaba con la ilusión, nada de eso. Entonces yo fui al psiquiatra y ahí me recomendaron pastillas. Yo las rechacé. Las rechacé pensando que era algo malo, hasta que investigué más sobre ellas, quedé con personas, con terapeutas, quedé con gente que trabaja eso, el tema de psicoterapias a nivel interno, gente tirando más por la espiritual, por la conciencia y demás. Y al final me hicieron entender que las pastillas no eran nada malo, sino que eran un medio para calmar ese sufrimiento que tú estás teniendo, para estar con la claridad suficiente como para empezar a escuchar o iniciar una terapia que te ayuda a entenderte, a resolver todo lo que estás sosteniendo, todos esos miedos, todos esos pensamientos, toda esa frustración, todo lo que tú sientes o lo que te está provocando esa depresión o ansiedad, pues ellos te ayudan a entenderlo y a guiarte, o sea, ellos te guían para que disuelvas esa sensación, para retomar tu vida y hacerlo de forma en que te haga un bien. Entonces, tú no puedes ser ayudado desde un bloqueo mental, desde la ansiedad, desde no sé qué, no puedes ayudarte desde el mismo estado mental que tú te has creado ese sufrimiento. Entonces las pastillas no son más que un medio para darte esa paz y tranquilidad que tú necesitas para que no estés sufriendo y para que estés receptivo a una información que te pueda ayudar para ir a la raíz de tu problema, no simplemente unas pastillas para que dejes de sufrir, sino que tú entiendas de dónde viene para disolverlo y empezar tu vida sin eso, esas sombras, o sea, entendiendo esas sombras y entendiendo lo que te pasa y poder hacerlo tranquilamente, en paz, con claridad, ilusión, visión y todas esas cosas que deberíamos de sentir, ¿no? Esa gratitud, esa ilusión por un día a día, pues ellos te ayudan a reencaminarte para que al final tú puedas vivir esa vida que tú quieres vivir y que ahora mismo igual te parece imposible, porque, y lo he dicho antes, todo es perspectiva y hay un momento donde igual si tus miedos te pueden o cualquier cosa que estés sosteniendo, bloqueo, trauma del pasado, tal, pues no puedes, obviamente, aplicar una perspectiva positiva. Entonces yo me di cuenta que todo lo que yo compartí por mi YouTube no me servía. Entonces yo me sentí muy hipócrita y también tenía como mucho miedo de cómo puedo hacer eso, de compartir este mensaje y yo mismo estar en esta situación de desesperación, ¿no? Entonces simplemente entendí que la Sami de este punto necesitaba otro tipo de información y otro tipo de acción, porque no puedo salir a entrenar, no puedo salir a hacer dinero, no puedo hacer muchas cosas que puedo por mi lesión, que hasta el día de hoy lo tengo. O sea, recién empiezo con yoga y pilates y todo eso. Entonces es jodido con 23 años decir, no puedo hacer todo lo que me gustaría, tengo todos los días dolores, no me puedo mover, he pasado todo este proceso de superación y lo tuve que parar de corte, la persona que quiero tanto falleció, o sea,
es impactante. Y si tu desarrollo personal no es suficiente, o sea, si tu claridad mental o tu fe o tu estabilidad mental no está suficientemente forjada para soportar toda esta situación, puedes acabar mal. Yo acabé muy mal, o sea, de verdad, lo pasé muy mal. Entonces, si volvería a estar en ese punto de ansiedad o lo que sea, pues acudiría a lo que son pastillas antidepresivas y me buscaría un terapeuta que me guíe. Yo ahora mismo lo que tengo son 2 mentores que me ayudan tanto en lo que es practicar mi presencia, fe, amor y todas esas cosas que había perdido, esa presencia que pienso que es indispensable, o sea, que es súper necesario, y otra persona que me ayuda a lo que es el tema de superar mis miedos, entender mis traumas y demás. Entonces tengo 2 mentores que me están ayudando y es lo que me ha dado claridad y tranquilidad, y sobre todo también, por ejemplo, el vídeo que subí anterior a este de por qué nosotros no somos nosotros, de cómo somos condicionados de nuestras creencias por cosas que hemos aprendido, que ni siquiera hemos elegido y no somos nosotros. Por lo tanto, nuestros miedos no son nuestros miedos y podemos trabajar eso para cambiar completamente nuestras creencias y nuestra perspectiva. Entonces han sido conceptos que a mí me han hecho un bien muy grande. O sea, a partir de ahora iré compartiendo pues esos nuevos conceptos que adquirí. Entonces, volviendo al tema de la depresión, si me preguntas, ¿es una enfermedad? ¿Es algo de genética? No sé si es algo de genética, pero lo que sí sé que pasa es que cuando tienes muchos miedos, bloqueos mentales, no puedes ser tú, no te resistes a lo que es tu situación actual, o sea, en cuanto más intentes escapar de quién eres y de tu situación actual, más vas a sufrir y vas a enfermar. ¿Por qué? Porque no puedes vivir con tranquilidad, no puedes disfrutar de nada, no puedes conectar con la vida, no conectas contigo, no te cuidas, estás desesperado, o sea, estás constantemente en unas vibraciones tan bajas que te enferman. Y eso no viene muchas veces de tu situación actual, sino por igual, lo dicho, traumas o cosas del pasado o perspectivas que son inadecuadas porque tú te creíste o te aferraste a unos conceptos, a unas ideas o lo que sea. Entonces tienes que empezar a trabajar, o lo que a mí me ayudó fue el hecho de trabajar eso, mis creencias, mi pasado, lo que me daba miedo, que me doy cuenta que no tiene por qué darme miedo, que no es real y que realmente, aunque no lo entendamos en ese momento, bueno, yo entendía que mi situación y lo que pensaba no era real, pero estaba tan metida en eso y lo ve, lo sentía tan fuerte que para mí no había otra realidad más que la que estaba viviendo, pero a pesar de eso quería salir de ahí. Entonces, si tú quieres salir de ahí, vas a buscar una manera de disolver todo eso. Entonces, yo pienso que es una enfermedad, o sea, la depresión es una enfermedad que nosotros mismos nos creamos en base a nuestras creencias, miedos, bloqueos, y que al final nos montamos tanto en eso, o sea, nos aferramos tanto a ese miedo, a esa forma de vivir que eso, que nos provocamos esa enfermedad, y que muchas veces para volver a ser nosotros necesitamos de esas pastillas y de esas terapias o de esos guías, de esos mentores para salir de aquí. Y yo considero que lo que más me influyó fue eso, el miedo a no ser suficiente por no poder lograr cosas. Me desesperaba mucho no poder sacarle provecho a mi vida y tener miedo a no ser capaz porque había pasado de fracaso en fracaso en fracaso, y ahí me ayudó muchísimo el libro de Burlar al Diablo, porque te habla de cómo una persona que ha sido exitosa termina en depresión, en desesperación, y donde él mismo no puede aplicar sus conceptos de éxito y se sentía un caso perdido, se sentía fatal, y cómo ha hecho para reencaminar todo ese camino y eso, o sea, su fracaso, convertirlo en éxito para volver a sentirse bien consigo mismo. Y ese libro para mí ha sido brutal, pero yo no recomendaría que te guíes solamente por libros o por vídeos o lo que sea, sino que si estás mal de verdad, porque es un tema muy delicado donde de verdad igual pasas los días sintiendo que es un infierno, que acudas de verdad a un profesional, a un terapeuta, a pastillas, a lo que sea, pero con la intención de entender cuál es la raíz de tu problema para poder resolverlo y que no te vuelva a pasar en un futuro. Yo siempre pienso que la vida lo que hace es ponernos en situaciones que nos cuestan, o sea, como que la vida nos educa para poder integrar nuestras sombras, nuestros traumas, entenderlos, para poder llegar a cumplir nuestras metas y nuestra visión y lo que queremos lograr en un futuro, sin que esas sombras después nos condicionen o nos hagan hacerlo pasar mal. Entonces, como que la vida lo que te hace es regalarte a tiempo una manera de conocerte, de sanarte, para que puedas avanzar con más paz y disfrutar de todas esas cosas que quieres lograr, es lo que quiero decir. Entonces, he aprendido muchísimas cosas a través de esto. Doy gracias a mis amistades, las personas con las que pude contar para que me ayudaran con esto, lo sentía de verdad súper necesario.
Y quería compartir esto. Al final no me arrepiento de lo que he pasado, no me siento avergonzada, no pienso que soy menos capaz. De hecho, simplemente entendí que me estaba exigiendo un trabajo que por mis lesiones y mi situación actual pues no podía dar. Me siento con muchísimas ganas de retomar todo y ya no tengo ese miedo tan grande que tenía de retomar mi vida, de trabajar, de entrenar. De hecho, tengo muchas ganas. Y cuando entendí que me iba a entregar simplemente a mi situación, haciendo lo mejor que pueda, entregando, o sea, yo aprendí de mi mentora el hecho de aprender a vivir más presente y con más amor y simplemente hacer las cosas que podía con lo que tengo ahora mismo y el estar tranquila, o sea, no querer controlar mi futuro ni querer huir de lo que soy ahora o de lo que estoy viviendo ahora porque es totalmente necesario para lo que he dicho antes. Entonces, el hecho de vivir más presente y más consciente y simplemente más tranquila con fe, como que yo sé que me va a salir una oportunidad, yo sé que ya no tengo miedo de lograr cosas, como que fue una etapa muy oscura, o sea, donde no veía luz, donde me hice muchas preguntas, donde conocí muchos conceptos, pero que sin más pienso que todo el mundo pasa por esto porque es otra, que en este proceso el hecho de haber hablado con personas me hicieron entender que también han estado ahí, que también han tenido pensamientos que les asustaban, que también han sentido depresión, que también han sido cualquier cosa y que aún así logran cosas en su vida, que aún así vuelven a reencaminarse y encima más fuertes y más conscientes y más tranquilos porque han aprendido de su situación y al final lo agradecen porque les hacía falta de verdad para tomar X cambios, aunque no sea fácil. Entonces, bueno, básicamente eso ha sido mi experiencia, es como lo afronté, es como me siento y es como voy a enfocarlo en al futuro, ¿no? En plan, conceptos nuevos, cosas nuevas, círculos nuevos y esa evolución que al final estoy teniendo aquí en YouTube, porque empecé YouTube queriendo compartir contenido, después, o sea, queriendo dejar mi proceso, después hablo de cómo estaba haciendo trading, cómo me fui a Alemania, cómo pasé a igual querer ser creadora de contenido, de irme con Sergio Beguería, de empezar una cosa, empezar la otra. Después tiré más por hábitos, mostré mis hábitos, mostré lo que era tirar para coaching y ahora estoy mostrando pues lo que era un completo fracaso temporal en mi vida, desesperación por mi situación y todos los sentimientos que había reprimido y cosas y demás. Entonces, un pequeño mensaje de fe. Igual ahora me veis bien, pero la verdad es que lloré mucho, sufrí mucho, lo pasé muy mal y no lo considero como nada malo ni el sufrir, ni el llorar, ni nada de eso, sino que también otra manera para sanar y soltar toda esa energía reprimida por tanto tiempo por lo que te ha pasado. Entonces, simplemente mi consejo sería búscate esa ayuda, permítete transitar este momento. Yo sé que es desesperante, yo sé que uno dice hasta cuándo, pero realmente cuando entiendes que todo lo que te raya no es real y que estás siendo tan fuerte porque le estás dando mucha importancia y que te puedes ayudar y que no eres la única y que todo va a estar bien, pues igual te va a resultar muy aliviador, porque para mí lo fue, para mí fue muy aliviador entender todas esas cosas que acabo de compartir por aquí. Entonces, bueno, no me quiero enrollar mucho más. Creo que comenté todo lo que he querido comentar. Seguiré subiendo contenido de aprendizaje que he hecho en esta época. Tengo mucha ilusión de hacer eso porque a mí me hubiera encantado verlo y poquito más. Dejo mi Instagram por la descripción. Cualquier cosa me podéis hablar, me podéis escribir. Y nada, os deseo un día increíble, os deseo lo mejor y nos vemos en el siguiente vídeo.